Buenas tardes, maestros, maestras, licenciados, licenciadas. Nos ofendan, muchachos, muchachas, jóvenes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya listos para pegarle a una clase más? Tengo entendido que mañana es otra y luego sería la del lunes 21 de regresando del puente y finalizamos. Muy bien. Bueno, siempre empiezo. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Me gustaría comentarles algo eh, ¿te gustan algo de práctica? Digo, ahorita vemos otro asunto acerca de valoración de las pruebas. Traigo por ahí un asunto medio feón. Este, al rato lo vemos, etcétera, ¿no? Ya voy a buscar otro tipo de asuntos. Creo que por ahí tenemos algunos de 400 bis, lavado de dinero. A ver si encuentro uno de DO a la mano. Aunque no sé, no, yo creo que ese públicamente no. Bueno. Y viendo entre mis curiosidades, encontré algunas actuaciones que tenía suscrito cuando era juez de distrito. Y les comenté pues, de que a veces el suscrito no era raro que cuando estábamos de guardia de turno, cuando el actuario me daba razones, tenía 4 actuarios, me daban razones de las circunstancias que pasaban, actos previos del 22 constitucional, antes 17 de la ley de amparo y día 15 de la ley de amparo, incomunicados, golpes, malos tratos, pues hasta el suscrito se constituía directamente con ellos. Entonces, el temario, si gustas, se los envío o no sé si Miguel nos puede hacer el favor de subir el temario. Ahora, les doy un poquito de teoría y el temario ahí está. De hecho, es bastante complejo, ¿eh? Y se me ha pasado a enviarles a ustedes las carátulas de los libros. Les voy a tomar foto y se los envío a José Miguel, que es nuestro enlace de la judicatura, para que él lo pueda ver. Ahora, si tienen algún inconveniente, díganme y se acabó y no les comento la situación. De caso práctico, nos vamos directos al temario. No tengo yo inconveniente. Como ustedes me digan. Nada más que a veces considero que es mejor hacer la clase más dinámica, más con casos reales, a hacerla toda monótona de pura teoría, 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 teoría. Como ustedes me digan, muchachos, maestros, maestras, díganme. Casos prácticos. Pues sí, yo creo que para teoría, pues mejor les paso el libro, que es de Manual de Razonamiento Probatorio. Les voy a tomar fotos, se los envío. Manual de Razonamiento Probatorio, es de nuestro máximo tribunal, que está editado. Les voy a tomar fotos, se los envío. Ese también, le tomo fotos, se los envío. Reglas de la sana crítica. Ese también, manual de prueba pericial, nuestro máximo tribunal. Obviamente son algunos temas que les pueden servir. Que estoy tomando para la clase. También, bien interesante este libro, me gusta mucho. Prueba ilícita, doctrina norteamericana. Y nuestro máximo tribunal los ha seguido en muchas ocasiones. Y ese también es nacional. Les voy a tomar foto y se los envío. ¿Ya? Para que luego no digan, no, magistrado, no nos dio ni temario, nada, ahí está la biografía. De hecho, el temario, por si hoy ando medio calentito. Bueno, el temario, pues viene en la misma página de la Judicatura Federal, si mal no me acuerdo. Recuerdo haberlo visto porque yo quería inscribirme a este curso como alumno. Pero bueno, agradezco mucho la invitación. Exactamente, sí está en la plataforma y agradezco mucho la invitación para estar aquí con ustedes, de este lado del escritorio. Bueno, pues ahí les va. Les quiero platicar un caso de esos prácticos.
Y ahorita entramos ya a valoración de pruebas y todo lo demás, cuestión teórica y luego práctica. Y es de cuando estaba, por ejemplo, después de haber estado de juez de distrito en Reynosa, Tamaulipas, 3 años. Afortunadamente, el consejo tuvo a bien transferirme a Zapopan, Jalisco, y era yo juez de amparo en materia penal. Y entre muchos asuntos que ves, era muchísimo lo que veíamos también, obviamente, todo lo penal, asuntos de procesos penales de Puente Grande, muy especiales sus asuntos, y obviamente en amparo, pues ves incomunicados, todo eso. Entonces, les voy a leer parte de una situación que se dio por allá, la vida real. Eso es la realidad, caballeros. Por si el día de mañana alguno de ustedes, muy bien, válidamente, bueno, para que sepan si el día de mañana alguien quiere estar de este lado de escritorio y todo de una forma u otra, bueno, para que sepan realmente lo que es la realidad. El volumen, voy a hablar un poco más fuerte, ¿sí? Gracias. Voy a empezar a leerles la razón actuarial. Contexto, estoy como juez de distrito y nos llega un amparo de incomunicación, golpes, torturas, malos tratos, posible desaparición forzada, etcétera. Y va el actuario, lo anda buscando por varios lados al quejoso, no lo encuentra, obviamente, ¿para qué? Pues para que en caso de encontrarlo ratifique la demanda. Y, y va y por fin a las 1500 lo encuentra en la casa de arraigo, que había todavía en ese entonces casas de arraigo. Después la Corte lo declaró inconstitucional conforme al artículo 73, fracción 21 de la Constitución, dijo, ¿sabes qué? No, nada más a nivel federal y la figura de arraigo 40 días y otros 40 y a nivel federal y para delincuencia organizada. Todo lo demás se cae. Pero los estados en ese entonces se sacaron de la manga y tenían sus propias casas de arraigo. Y ahí sucedían muchas cosas. Entonces, Barack me dice que ya lo encontré y está muy golpeado. A ver. Entonces, me da cuenta de ello y lo que yo acostumbro, les voy a ver la razón del actuario. En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 21 horas, 35 minutos de allá, 22 de diciembre de 2013, suscrito X, el actuario. Adscrito por papás, hago constar que en compañía del señor juez cuarto distrito de amparo en materia penal del estado de Jalisco, un servidor, y del licenciado fulano de tal, secretario del juzgado, nos constituimos en la Casa de Arraigo de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ubicada en tal lugar, Zapopan, Jalisco, lugar en que tocamos la puerta de entrada, atendiendo al llamado que nos ser X persona, ya saben las rejillas, ¿no? Me dice, ¿sabe qué, señor juez? Don Cortés está muy golpeado, no se puede ni mover y todo. Digo, pues no, pues vamos para allá. Y entonces lo que hacíamos en el juzgado era, dejábamos siempre un secretario de guardia, y lo facultaba para generar oficios, para colaboración, cualquier cosa, y nos estaba siguiendo, siempre estábamos en contacto con celular, para si por cualquier cosa nos perdíamos en el camino, y siempre iba yo acompañado con un actuario y un secretario. ¿Por qué? Pues porque tienen fe pública. Y así vámonos, y de casa de arraigo, agencia del Ministerio Público, que en el hospital, y todo, vamos, total, pues es trabajo. Entonces ya nos fuimos para allá. Y ya llegamos a casa de arraigo, tocamos la rejilla, sale X persona, nos da su nombre, únicamente veo a regir el buzón, que a quien el juez de distrito le hizo saber que el motivo de la visita es verificar el cumplimiento de suspensión del plano, considerar que cosa tal. Sí, pues obviamente, como juez de distrito dictas de inmediato la suspensión del plano, pues en los actos, ¿no? Prohibidos del 22 constitucional y todo lo demás, Y se hace inmediato cualquier acto prohibido por el 22 constitucional que fue objeto quejoso, así como las condiciones físicas en que se encontraba dicho impetrante. Y una vez que se hizo saber lo anterior, manifestó que no podía darnos acceso, razón por la cual el juez le hizo saber que está obstaculizando el cumplimiento de un mandato federal. Esta es la versión corta, la verdad es que sí fue todo un batallar allá. Luego a las 21 horas con 57 minutos, después de 3 intentos de resultado, nos comunicamos, el actual se comunicó vía telefónica a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, tal número, atendió una llamada a una persona que no se identificó, a quien el juez de distrito hizo saber la situación que está sucediendo, a lo cual la persona que atendió la llamada mencionó que en unos momentos llegaría al lugar el comandante de guardia. A las 22 horas con 10 minutos arribó al lugar una persona que manifestó llamarse X, y ser el comandante de guardia, acompañado de una persona, etcétera, y que eran policías investigadores, y que nos dieron acceso al interior de la casa de arraigo. Por fin, tras mucho batallar, pudimos entrar, identificándome como juez de distrito acompañado de actor y secretario. Bueno, y ya una vez que logramos entrar,
como juez de distrito, solicité que nosotros pudiéramos estar con el quejoso a solas, o sea, porque nos lo sacaron. ¿Dónde está? Ya lo pueden ver, ya lo vieron. Además, la segunda vez que viene el actuario, no, y estaba ensangrentado, estaba muy golpeado. Pero bueno, está bien, yo quiero hablar con él a solas, junto con mi secretario y con mi actuario. No, 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 no se lo podemos dejar aquí a solas. Y agarraron y lo volvieron a guardar. Ah, está bien. Ah, está bien, muy bien. Entonces, argumentando que tenía que pedir autorización superiores para que pueda estar a solas con él. Después de 10 minutos informó, pero muy barrón, informó que se prestaría agente del Ministerio Público encargado de la averiguación relacionada con el quejoso. Decía, pues a ver, va a venir el MP, pero pues ahí usted si lo quiere esperar. Dice, a lo mejor viene mañana o pasado mañana. Pues a la hora que sea. Yo no me voy sin haber cumplido mi mandato de la suspensión de plano. Y si me tengo que quedar aquí un día o 2 días, adelante. Y si tengo que venir a tumbarles la puerta, a pedir ayuda a fuerzas militares, porque está ahí conforme a ciertos reglamentos jurídicos y jurisprudencia, puedo pedirles ayuda, lo hago. Y si tengo que traerme al batallón de un ejército, tumbarles la puerta y entrar, lo vamos a hacer. De hecho, autoricé a la licenciada que estaba de guardia que empezara a girar oficios a la zona militar para pedir el auxilio y colaboración para dar el cumplimiento a este mandato. Total que después de como un rato llegó se le dijo claramente que estaba obstaculizando las funciones del cumplimiento del mando federal y la labor de funcionarios federales y que en caso de persistir sería vista correspondiente al agente del Ministerio Público por la posible comisión de delitos de índole federal. No, nos negaron, empezamos a llamar, a hacer llamadas, vale, a girar oficios. Después, a las 23 horas aproximadamente, arribó una persona de sexo masculino, que era el Ministerio Público, se identificó como tal, y una vez estando ya ahí, de inmediato, el Ministerio Público sí sabía, más o menos, sí supo de qué se trataba el asunto de inmediato, y de inmediato nos permitió pasar y a tener acceso con él ya en privado, con este quejoso. Ya estábamos los tres juntos en privado y ya nos empezó a relatar de lo que había sucedido acerca de su detención, de los golpes que había recibido, las torturas que había sido objeto, con una toalla, que con la bolsa de plástico. De hecho, al parecer traía muchas manchas de sangre en sus ropas y tenía herida de 4 puntos de sutura. Mira que estaba cubierta por una gasa color blanco, etcétera, papá. Entonces, no, ya hablamos con él, se levantó todo esto, la razón actuarial, toda esa razón actuarial, pues a su vez nosotros, de inmediato, el acuerdo de que pues, ratificó la demanda de amparo, le damos ya propiamente la tenemos por ratificada, dictamos un acuerdo en el cual pues hablamos de todo esto, lo que viene a ver acerca de los malos tratos del 22 Constitucional, 15, Corte Interamericana, caso Cabrera, caso Cabrera y Montiel, etcétera, todos esos asuntos que la Corte Interamericana nos ha pegado, vista de por tortura, y, y como se advirtió una clara obstaculización a las funciones de este órgano constitucional, lo que en su momento puede constituir, entre otros, un delito federal de conformidad al artículo 262, fracción tercera de la ley de amparo, es sancionado con una pena de prisión de 3 a 9 años y multa de tal, y con fundamento del 297, fracción segunda del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación pretoria en aquel entonces, se requiere el fiscal general para que entre los 3 días siguientes a la recepción del oficio respectivo informe este juzgado la denominación del funcionario encargado de la Casa de Arraigo tal fiscalía, cargo, lugar, ubicación del mismo, para dar la intervención al mismo y evitar futuras obstrucciones o demandas judiciales que se dicten. Se aprecia al fiscal que no hacerlo en caso de omiso de este requerimiento, se aplicará también su monto de 50, Se le dice también de que para mayor ilustración se transcribe el 262 y todo esto, ¿no? Del delito de no acatar una orden de suspensión. O sea, era otra época, ¿eh? Hoy en día, pues, ¿qué les digo? Y del 262. 262 impondrá pena de prisión de 3 a 9 años. Papás. Para desempeñar otro cargo, otra comisión de sección, asegurar al público que con el carácter de autoridad responsable del juicio de amparo, en el informe iniciante de suspensión, fracción tercera, no obedezca una autosuspensión debidamente notificada, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ahora bien, independientemente de lo anterior, para posteriores ocasiones solicitará hacer saber que solicitará auxilio a la fuerza pública, 237 de la ley de amparo, que nos faculta para pedir auxilio, y hasta para fuerzas armadas. Esa es la realidad. Ahora era otra época. Todavía se cumplían los mandatos de suspensiones.
Hoy en día la realidad es que hasta para en materia de salud, yo estoy en materia penal y administrativa, hasta para salud o que ordenas, no sé, una suspensión provisional o de plano para cuestiones de salud, ya hasta con eso estamos batallando en la vida real. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece que ya es una moda no acatar suspensiones de nosotros como juzgadores federales. A ver, lo que antes sí se acataba. Bueno, es la realidad, muchachos. Los quería comentar, también es algo real, es parte de. ¿Comentarios, dudas? Casos reales de, si es necesario, te lanzas, bueno, no sé, era otra época. ¿Dudas aquí, muchachos? No hay todavía. Ok, muy bien. Bueno, respecto a lo que viene siendo al curso, ya entrando en él, vamos a ver de que el tema que nos toca el día de hoy se llama estándares de prueba en el sistema mexicano. Ya lo hemos visto, nada más os voy a comentar, de esto les voy a enviar el archivo PDF. En materia penal tenemos como estándares lo que es más allá de toda duda razonable. En procesos penales, una persona solo puede ser condenada si la prueba presenta una certeza absoluta de su culpabilidad. Si hay duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, debe absolverse. Este estándar protege el principio de presunción de inocencia, ya lo hemos visto como principio poliédrico, etc. ¿Okay? Y también en determinado momento el tipo de estándar. Ojo, estamos hablando aquí ya en sentencia, en materia penal, por ejemplo, es en definitiva, en sentencia, donde debe ser plena, no presuntiva, plena. Recuerden que para, por ejemplo, una orden de aprehensión, nota de vinculación, conforme al 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues digamos que son datos, con lo que haya por encimita, y son datos y suficiencia, la razonabilidad de lo que se exponga, y vámonos, tan tan. Ya en juicio, ya cambia. Así debe ser, acreditar tanto bien el cuerpo, o sea, totalmente, bueno, hecho delictivo, como la plena responsabilidad. Cambia según diferentes materias. Materia civil y administrativa es la preponderancia de la prueba. En litigios civiles y administrativos, el juez debe decidir en favor de la parte cuya prueba tenga mayor peso o credibilidad. Ya lo hemos dicho. No es necesario eliminar toda duda, sino demostrar que un hecho es más probable que otro. Y en materia familiar y laboral, todavía aplica la íntima convicción del juzgador, que viene siendo en casos como juicios de custodia de menores o litigios laborales, el juez tiene margen para valorar pruebas con base en su criterio personal, siempre que lo motive adecuadamente. La verdad es que todo esto ya lo vimos, pues os voy a enviar, vamos a hablar acerca de los tipos de pruebas, presunciones, ya lo vimos en las primeras clases, que vienen siendo las inferencias lógicas o jurídicas, que se hacen a partir de hechos conocidos para determinar la existencia de hechos desconocidos, mecanismos que facilitan la prueba en ciertos situaciones de un juicio, presunciones legales, aquellas que establecidas por la ley que no requieren prueba adicional, ajá. Presunción de inocencia es una presunción legal y ya está a nivel constitucional. En el proceso penal, donde se asume que una persona es inocente, es que se necesita culpabilidad, inculpado, para el inculpado, y las presunciones se dividen en juris tantum, por ejemplo, y juris de juris. Juris de juris son las absolutas, no admiten prueba en contrario, y las juris tantum no admiten prueba en contrario. Como por ejemplo en materia familiar, que se presume la paternidad del esposo respecto a los hijos nacidos durante el matrimonio. A su vez, ojo con esto, es una presunción, sí, se presumen, pero se puede desvirtuar con una prueba genética. También hay otro tipo de presunciones, y esto se entra en la valoración de la prueba. Son aquellas que no están establecidas expresamente en la ley, pero que el juez puede deducir de los hechos probados mediante la lógica y la experiencia. ¿De acuerdo? Reglas de la lógica, máxima experiencia. Y la importancia de las presunciones. Las presunciones facilitan la labor judicial, ya que reducen la carga probatoria de las partes y garantizan la seguridad jurídica. Sin embargo, y esto es lógico, deben utilizarse con cautela, semana que no vulneran el derecho de defensa de la parte afectada. Tenemos las cargas de la prueba. La carga de prueba determina quién tiene la obligación de probar un hecho dentro de un proceso judicial. Varía dependiendo del tipo de proceso. Sabemos muy bien, en materia penal y a nivel constitucional, el onus probandi le corresponde al Ministerio Público. Así de sencillo. En otro tipo de materias, como por ejemplo en materia civil, el principio reus in excipiendo fit actor. Quien se defiende alega un hecho contrario también debe de probarlo. Ya esto ya lo hemos visto de una forma u otra.
Y este asunto es interesante, esta parte me voy a detener un poco. Ojo, y no soy un experto en materia laboral, quede claro. Ya llevo fuera de materia laboral bastante tiempo, llevo más de 12 años fuera de materia laboral. Carga de la prueba de materia laboral opera a favor del trabajador, lo sabemos muy bien, ¿no? Quien suele estar en una posición de desventaja, principio pro operario. El patrón debe probar que actuó conforme a derecho en caso de despido, condiciones laborales, etcétera. Muy bien. Inversión de la carga de la prueba. Ojo, en ciertos casos, la ley sobre la materia laboral invierte la carga de prueba para proteger a la parte más vulnerable. ¿De acuerdo? Ajá. Pero, ojo, eso es de materia laboral de manera genérica. Pero, si me permiten, déjenles busco un criterio del pleno de circuito, en aquel entonces todavía existía el pleno de circuito, que es en materia laboral, y que me tocó a mí, en aquel entonces tenía la presidencia del pleno, y éramos nada más seis integrantes, estábamos empatados, 3-3, y entonces me tocó hacer el voto de calidad en ese aspecto, y se trataba de una prestación extra legal, no legal, extra legal en materia laboral. Déjense las busco. Permítanme. Muy interesante ese asunto. Ah, me falló el use. A ver si ahora ya lo pesco. Voy a buscar de otra forma. Permítanme un segundo. Vaya, por fin. A ver, permítanme. Ya, por fin, vaya. Ese es del pleno regional. El use, si les interesa, es 201-8049, 201-8049, pleno de circuito. Y dice así, confesión expresa y espontánea en materia laboral. No la actualizan, no se puede tomar, no se actualizada una confesión expresa y espontánea en materia laboral, no la actualizan las manifestaciones del patrón al contestar la demanda en cuanto aclara que cubre una prestación similar a la reclamada por el trabajador que coincide con la época de pago. El criterio sobre rapidísimo dice, acorde con la jurisprudencia segunda J 148-2011 de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, la Nación, prestaciones extralegales, las juntas de conciliación de arbitraje tienen obligación de examinar su procedencia con independencia de las situaciones opuestas. El trabajador tiene, ojo aquí, el trabajador tiene la carga, invierte, tiene la carga de demostrar su acción. Esto es,
Aquí el trabajador tiene la carga de acreditar el derecho a recibir el beneficio invocado, una prestación extralegal. De ahí que si éste reclamó la prestación extralegal denominado Bonus Product y Permanent por una suma determinada, pagará en mayo cada año, y la patronal al contestar aclaró que cubre un bono de productividad a los empleados en mayo de cada año, de encontrarse en activo, no se actualiza la confesión expresa y espontánea prevista en el 794 de la Ley del Trabajo, pues no se arriba a la conclusión inequívoca de que acepta que se trata de la misma prestación, al no existir paridad entre los elementos que conforman la reclamación y lo reconocido por la patronal, pues únicamente coincide la época de pago. En tal virtud, solo los hechos aceptados producto de una administración consciente y espontánea integran la prueba citada, porque esta no puede derivar de un ejercicio de interpretación de autoridad judicial, sino de la valoración integral y verosimilitud de lo expuesto, además de que no existe prueba contrario, valoración. Teniendo en cuenta la buena fe y la equidad contractual establecidas en el artículo 31 del ordenamiento mencionado, es un criterio del pleno regional que existe en su momento, quedamos 3-3 ahí, y bueno, es ahí donde el suscrito ejerció voto de calidad como presidente del pleno regional en ese entonces. ¿Podemos estar equivocados? Sí, sí, claro, es factible. Sin embargo, se trata de una prestación extralegal. Ahí la carga se le correspondió al trabajador. ¿Ok? Muy bien. Estándares de prueba. Todo esto se los voy a enviar por PDF. Determina, estamos en materia penal, más allá de toda duda razonable. Es el estándar más alto, aplicable en materia penal. Exige certeza absoluta sobre la culpabilidad del acusado. Si hay duda razonable, se debe absolver al imputado. Esto a su vez está, más allá de toda duda razonable, en el Código Nacional de Procedimientos Penales 400, no sé, tendría que buscarlo con calma el Código Nacional, pero está vinculado a los artículos. Estoy hablando de memoria. Parece que es el 397, Código Nacional de Procedimientos Penales. Tendría que revisar esa parte y que habla que no se puede sentenciar a una persona si no es más allá, o sea, que no, más allá de toda duda razonable, sino absolver. Se aplica en juicios civiles y mercantiles. Este es en materia penal. En materia civil, propondrá se da pruebas, se aprueban juicios civiles y mercantiles, etcétera. Ya todo eso ya hemos estado viendo. Y en materia administrativa también, etcétera. Brevemente también, control constitucional y revisión de la prueba. Lo sabemos muy bien, a nivel constitucional, toda prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es ilícita y revisión de las mismas. ¿Ok? Hasta aquí, este brevísimo repaso. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. A ver, maestro Iván Carcaño, venga. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. ¿Sí Buenas me tardes, maestro. escuchan? Ahí, sí. ¿Sí lo escucho? Gracias. Muchas gracias. Eh, Hablando de esta cuestión de los estándares de prueba, eh, yo tampoco soy laboralista, realmente, pero he tenido la oportunidad de ver algunas cuestiones, me llama la atención. Sin embargo, yo he detectado que en materia laboral realmente no existe un estándar de prueba como tal. En la legislación y en ninguna parte se encuentra un estándar de prueba. Bueno, al menos yo nunca lo he detectado. ¿Qué es lo que yo entiendo por un estándar de prueba? ¿No? La doctrina lo dice muy claramente, incluso la Suprema Corte, es un umbral de suficiencia probatoria, dependiendo de lo que deba de ser probado, es para saber cuándo es suficientemente probado esa hipótesis, no el hecho, la hipótesis como tal. Eh, entonces, sin embargo, aterrizándolo a la materia laboral, realmente sigo sin encontrar un estándar de prueba. La cuestión de las cargas de la prueba, que como bien lo menciona, es ampliamente proteccionista hacia el trabajador. Pero volvemos a un punto en el que yo realmente no estoy muy de acuerdo con las cuestiones de las cargas probatorias en materia laboral. Sobre todo porque digo, cuestiones extralegales, pues eso es lógico que le correspondería probarlas al trabajador, pero hay otras cuestiones, como por ejemplo el tema de los salarios, que ahí podemos observar que hay un criterio de la Suprema Corte que dice, bueno, el salario, bueno, en el caso de las propinas, perdón, las propinas son parte integrante del salario y la ley es muy clara de decir, las propinas al ser integrante del salario, el salario la obligación de probarlo es al patrón, no al trabajador. Eh, bueno, está bien, hasta ahí vamos bien, un argumento formalista.
Sin embargo, cuando hay dudas respecto de cómo se obtienen esas o cuánto es el monto de esas propinas, la corte hace unos argumentos un tanto, no sé, mágicos, podría decirlo. Si Realismo dice, mágico. ¿sabes qué? Sí, sí, dice, mira, ¿sabes qué? Pues tú debes de ver, patrón, cómo le haces, pero tú tienes la mayor parte de la carga de la prueba. Y entonces ahí vamos al punto de la carga de la prueba de materia laboral. La carga de la prueba de materia laboral se conoce en la doctrina, está establecida como una carga de la carga dinámica de la prueba o la facilidad probatoria. La misma ley federal del trabajo lo establece, te dice, ¿sabes qué? El, te da la obligación de probar la parte que tenga la mayor facilidad para llegar a esos elementos de prueba, para conocer la verdad. Y en ese sentido, entonces dice, de ahí se justifican todo, decir, es que pues el que único que tiene la mayor facilidad de probar siempre va a ser el patrón. Oye, pues digo, espérate, no en todos los casos. En el caso de las propinas es muy evidente. Digo, si es un restaurante de cadena de, no sé, McDonald's, sushi, roll, no sé, pues obviamente sí, porque casi todos pagan con tarjeta. Pero la mayor parte de los restaurantes no son así tampoco. O sea, uno va a la fonda para ir a comer entre el horario de trabajo y no paga con tarjeta, o sea, y deja una propina y en efectivo. Incluso yo muchas veces prefiero dejarla en efectivo que dejarla con tarjeta. Entonces, al punto al que voy es que estas cuestiones de las cargas de la prueba, al menos en materia laboral, que es donde yo lo he visto más potentizado, genera muchas problemáticas, muchísimas problemáticas. Eh, Incluso en materia penal, el más allá de todo razonable, como también se ha discutido muchísimo en la doctrina, realmente es un estándar que no se entiende bien qué es más allá de todo razonable. O sea, podemos decir, sí, o sea, es un estándar muy alto. Debe de haber pruebas contundentes para una culpabilidad, es cierto. O sea, no digo que no. Pero cuando estamos frente a una duda razonable. Entonces, volviendo a la cuestión de la materia laboral, que es donde yo he visto esas problemáticas. em, si no, si no existe un estándar de prueba como tal y aplican las reglas de facilidad probatoria, en este caso la carga dinámica de la prueba, donde el patrón, quien está obligado a aportar esas pruebas, a efecto de determinar cuál es lo que recibía de propina el trabajador. Entonces, si no la exhibe, entonces opera una presunción juris tantum. No exhibiste pruebas, entonces vamos a tener por presumiblemente cierto lo que dice el actor, ¿no? El trabajador. Pero pues es que en realidad luego el patrón tampoco tiene esas pruebas y realmente no tendría, para mí, en lo personal, no tendría por qué ser así. Se puede establecer ciertas reglas y facilitaría mucho si en verdad se establecieran esos estándares de prueba en la misma legislación, en un parámetro, decir, mira, si estamos dentro de este parámetro, se va a tener acreditado en ese sentido la hipótesis, o no se va a tener por acreditado, pero no lo hay. Entonces, esa es la cuestión, al menos en materia laboral. Se puede replicar en otras materias. En materia civil, la preponderancia probatoria también me genera muchas dudas. Pues, o sea, realmente cuándo vamos a estar frente a un supuesto en el que se probó más una cosa que otra. O sea, realmente no, y no sé, o sea, digo, no soy civilista y no tengo ni idea de cómo se maneja el civil, la verdad. Sin embargo, el problema de los estándares de prueba deviene precisamente en que no hay un estándar, que no hay, en materia laboral al menos, no hay un estándar de prueba. Y no habría que confundir, porque eso también sería muy, muy, muy riesgoso, confundir las cargas probatorias con las presunciones juris tantum, a efecto de decir, bueno, está suficientemente probada una hipótesis, ¿no es cierto? Porque eso afectaría al conocimiento de la verdad. Simplemente se aplicaría una consecuencia de derecho. Tú no aportas la prueba, se tiene por presuntivamente cierto, pero eso no nos dice nada acerca de la verdad. Y eso es el problema, al menos para mí, que radica en la inexistencia o la muy vaga idea de lo que es un estándar de prueba aunado a los sistemas de cargas probatorias como en materia laboral del dinamismo. Hasta ahí ese es mi comentario, profesor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Iván. Mire, a ver, con la advertencia, que ya les dije que ya llevo más de 12 años fuera de materia laboral y ha cambiado muchísimo.
y no me gustaría hablar de materia laboral porque pues, es una materia que ha evolucionado mucho, pero yo puedo decir que materia laboral básicamente, a ver, son principios, o sea, en general, y que a veces podemos confundir ese principio con una especie como de estándar, como usted decía, algo parecido. Por ejemplo, en materia laboral siempre el principio prooperario, siempre, obviamente, pues, protegiendo al grupo más desfavorable, etcétera. Ah, que bueno, no lo voy a comentar. Yo, de hecho, también en ese aspecto tendría algunas dudas, porque habrá quien diga, algunos autores dirían que es un paternalismo que no ha dejado crecer al trabajador. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué vendría siendo un estándar? Un estándar es como un parámetro, vamos a decirlo así, o una especie de mínimo, un piso mínimo. Ahorita, con mucho gusto, maestra Lucero Karina, con mucho gusto le doy el uso de la palabra, si me permite un segundito. Y entonces, pero recuerda que nuestro problema es que nos basamos mucho en reglas, y no en principios. El principio permite construir y abrir más el campo, según yo. Entonces, en materia laboral, mmm, básicamente siempre es, a ver, favor del trabajador, la carga laboral la tiene el patrón, etcétera. En otras materias, por ejemplo, el que afirma está obligado a aprobar, lo sabemos bien, ya lo habíamos dicho. También el que niega se envuelve en esa negativa una afirmación, ¿ok? Y recuerda que está el principio, como usted me lo dijo, de facilidad probatoria, que dice, bueno, sí, sí, eso es cierto, pero no tanto así, porque tratándose, por ejemplo, de grupos vulnerables o ciertas circunstancias específicas, es cierto que el que afirma está obligado a probar, pero si esta parte no tiene tanto esa facilidad probatoria y está en una especie de desventaja, de facto, o lo que usted guste, entonces por la facilidad probatoria, aunque está firme, pues le corresponderá al otro probarlo. Palabras más, palabras menos. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver es principios. Ojo, diferente a penal, ¿eh? En penal es más allá de toda duda razonable. Y usted me puede decir, bueno, ¿y eso qué es, magistrado? Por ahí vi que lo pusieron ahí, del 3, ¿cuál era? Pusieron el artículo, si alguien lo puso, del 390 y tantos, o 395, no sé, y está relacionado también al 400, discúlpenme, mañana tengo sesión, traigo muchas cosas en la cabeza, que nos señala acerca también del estándar demasiado todo razonable. Esto es, yo lo interpreto así. Razonabilidad. En el caso que les traigo a manera de ejemplo, que es un delito sexual, se realizaron pruebas de ADN. Y las pruebas de ADN, y aquí entra, por ejemplo, la trilogía de Aubert, todo su conocimiento científico, dice, ¿sabes qué? Pues mira, extrajimos ADN de las víctimas, porque eran dos, y ADN de la persona que el sentenciado. ¿Y qué crees? Pues que nomás no. Ojo, nomás no, porque no hay elementos suficientes para hacerlo. No porque si hay elementos y no coincidan, sino porque en la prueba no existen los suficientes cromosomas para hacerlo. Ah, ok, bueno, ok. Mm. Eso implicará que ya porque salió que en la prueba de ADN en un delito sexual, perdón por la expresión, ¿ya se va a ir? No, porque precisamente traemos asunto. No, porque de ahí, bueno, a lo mejor eso no, pero ¿tienes más elementos? Sí, tengo esto y esto y esto. Como indicios. Entonces, ¿qué? Estoy hablando de penal, hacer circunstancial. Para mí queda claro que esta persona sí realizó esta conducta, se acredita su plena responsabilidad penal, venga a ser la condenatoria, y en su caso negar el amparo. ¿Ok? Hay que ver cada materia y sus respectivos principios de valoración. Así es sencillo. A ver, la maestra Lucero, ve que levantó la mano, y después Iván, por favor, son tan amables. Sí, señor magistrado, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Justamente tardes. mi comentario también va abonando al punto de partida de mi compañero. Coincido totalmente en el hecho y algo que nos indica la materia laboral. Por ejemplo, dentro de sus principios es que las sentencias se dictarán, A ver, sabida y buena fe verdad guardada. sabida y Y buena fe buena fe guardada. guardada. Así Igual en es, materia agraria, ¿eh? Conforme así al es. 198 de la ley agraria. ¿Mm? Sígale, por favor. Sí, justamente entonces aquí pues nos habla de que se aprecian los hechos en conciencia, Ujú. sin necesidad
de sujetarse a reglas o Formalismos. formulismo sobre estimación de las pruebas. Entonces, Principios. así es. Es más, no se me ofende a nadie, dice aquí es experto en laboral. Voy a citar a un magistrado que para mí fue un mentor, ya no está con nosotros, se fue del COVID, y él era laboralista, por eso digo, él era laboralista, y él decía, pues, laboral, pues lo que digas es correcto, porque él decía, pues habrá sabido buena fe guardada, con eso dictas la resolución que quieras y vámonos. Así es sencillo. Dice, casi, pues no hay ni obligación de fundar de motivar, lo decía en broma, que quede claro. Pues descanse el buen maestro. Entonces, está en un lugar mejor. Muy bien. Muchas gracias, maestro Cero. Maestro Iván, vi que levantó la mano. Iván Carriño, me parece, perdón. No, Iván Mendo. Perdón, una disculpa, maestro. Venga. Hola, ¿qué tal? Tocayo, Lucero, por ahí ya hemos coincidido. Bueno, yo trabajo en un tribunal laboral. Bastante interesante lo que Era plantea, broma. lo que plantea Iván, mi tocayo. Híjole, por ahí recuerdo haber leído un libro ahí que tengo aquí a mis espaldas, que es de Jordi Ferrer. Yo creo que sí han tenido oportunidad, pues, usted, maestro, de atender lo que se llama prueba sin convicción, y te habla de los estándares de prueba precisamente. Y me abrió el panorama, no aclaró todas mis dudas. En materia laboral es un tema bien complejo el estándar de prueba. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? Y creo que de alguna manera sí va encaminado para allá lo que se ha trabajado en materia probatoria en el sistema laboral. Resulta que la perspectiva que nos da el autor es propiamente de decirnos, ¿sabes qué? Con esos estándares de prueba son políticas de Estado, o el Estado instrumenta políticas públicas para que de alguna manera podamos ir venciendo esos sesgos que tiene el humano y el juzgador a nivel psicológico. Esto es casarse con una idea y poder resolver desde una conciencia que le permita reconocer cuáles son las reglas procesales de cada sistema, y a partir de eso pueda argumentar en su sentencia parámetros de razonabilidad, y entre más pruebas tenga, podrá tener un alto grado de corroborabilidad de su sentencia. Certeza. ¿Pero de qué va esto? Así es, sí, busca la certeza más que nada, venciendo las cuestiones subjetivas que tiene uno al momento de emitir una resolución. Entonces, creo que pensar en manera conjunta en un estándar de prueba en materia laboral sería acotar en que específicamente si hay algunas reglas o si hay reglas en materia laboral que nos definen cuál es el rumbo y cómo se debe de hacer la valoración. Si efectivamente tenemos presunciones, tenemos ya cargas procesales definidas para cada una de las partes. Sin embargo, estas pequeñas pautas en cuanto a las cargas procesales definen cuál es el estándar de prueba. ¿Y por qué lo definen? Porque en esencia lo que nos dicen es que el estándar de prueba lo que busca es ser una garantía para el debido proceso de las partes. Y esta garantía se corrobora con la debida valoración de las pruebas que son introducidas al juicio de una manera legal. ¿Y cómo se introducen de manera legal? No tenemos otro parámetro más que los que establece la Ley Federal del Trabajo. Yo creo que es un buen avance, que ha ido caminando hasta ese punto. Ese grado de aceptación que se ha tenido se materializa incluso con las pruebas periciales en materia laboral, que dejaron de ser tripartitas, ahora solamente hay una a cargo del propio Consejo, y de alguna manera va dilucidando y va poniendo pequeños eslabones que van a ayudar a que en materia probatoria sí se definan ya unas reglas específicas en materia laboral, y a partir de eso se pueda otorgar una debida certeza con las pruebas que fueron introducidas a juicio, ¿no? Creo que lo podemos entender así. Sí es un tema muy debatible el tema de los estándares de prueba, porque cada sistema de justicia tiene, o cada materia tiene su estándar de prueba de acuerdo a cómo es regulado y de acuerdo a las políticas de Estado y a las reformas que hacen legisladores. Eso sería mi perspectiva. Muy bien, muchas gracias, maestro Iván. Sí, estándar, piso mínimo. Las reglas del juego es el piso mínimo para que vamos a ver, si me permiten coloquialmente la expresión, para que yo Estado te pueda pegar una forma, o que tengas por probado un hecho o no lo tengas por probado, etcétera. Es el piso mínimo. ¿Qué tiene que ver esto? Pues hay nomás, gracias al piso mínimo, vamos a poder nosotros respetar el debido proceso.
formas necesarias del procedimiento. ¿Y qué nos va a resguardar? ¿Se acuerdan que hablamos de las formas necesarias del procedimiento, bla, bla, y US 234, etcétera? Derecho a una sentencia que dirima todos los hechos controvertidos. Y esa sentencia, lo hemos estado viendo, debe ser fundada, motivada. ¿Ah? No debe ser de forma alguna arbitraria. Muy bien. El único comentario que me atrevería a hacer es, sí, se suena muy bien, y Jordi Ferrer, corríjanme, no es crítica ni nada, también lo he leído y sí, mis respetos, y sus teorías y todo, sí, que no deja de ser doctrina, claro, y muy valiosa. Pues lo voy a decir si me lo permiten, va, con todo el respeto, ¿verdad? Pues sí, pero pues aplica las doctrinas de Jordi Ferrer y valoración de la prueba, pues a la mexicana, en un caso de delincuencia organizada o lavado de dinero, ¿no? Y con todo lo que hay alrededor. O sea, perdón, estamos hablando con honestidad, ¿no? O sea, pues como que, o habrá quien me ha criticado y también dice, no, ¿cómo? Esa tesis que sacó, bueno, en el colegiado, pero fue ponente de, es parte de desaparición forzada, pues el estándar se atenúa. ¿Qué significa eso? Pues que hay un piso mínimo de ese estándar, ¿no? O sea, aquí lo tenemos. Pero pues, tratándose de delitos de desaparición forzada, pues lo tienes que bajar un poquito. Pues sí, pero ¿por qué? Debe ser estándar parejo, materia penal y todo. Sí, pero no todo es igual, son circunstancias diferentes. Aquí en este tipo de delitos, pues te enfrentas al Estado. Agentes del Estado que, perdón por la expresión, ya se la saben. Se la saben perfectamente, saben cómo borrar cualquier objeto, huella, rastro, todo lo que se les ocurra. Entonces, sí, muy opinable, como decimos nosotros, son pocas palabras como decir, muy criticable, sí. Pues sí, y hay muchos académicos y todo, yo les diría, sí, está bien, me cae que sí. Ahora, ya te quiero ver juzgando. Bueno, pronto los veremos. En fin, bueno, es otra historia. Entonces, pues sí, la realidad es otra, ¿eh? Muchas gracias, maestro Iván. Excelente intervención. También, muchas gracias al maestro Iván Carcaño. También, maestra Lucero, muchas gracias. Vi por ahí que alguien puso un caso, una pregunta que si un juez está en un delito de secuestro, etcétera, y que a su vez casi como máxima de la experiencia puede usarlo y todo. A ver, muchachos. En la vida real, en cierta forma, somos producto de nuestras propias experiencias. Por ejemplo, muchos de ustedes son secretarios de acuerdo, etcétera. Entonces dicen, pues a ver, ese asunto, ese se parece a uno que tuve hace tiempo, papá, sí, son diferentes, lo que ustedes gusten, pero a ver, aquí ya casi me lo sé. ¿No es así, la verdad? ¿Por qué? Porque previamente ya tienen la experiencia. Y sabemos que son diferentes y todo, pero hay situaciones que dices, yo ya tengo experiencia de asunto, ya saqué uno así, si lo saco. Díganme si estoy equivocado, ¿ok? Entonces, suponiendo que así sea, en el asunto que dice del juez, es una línea muy delgada. Recuerden, errar humano errar es humanos y el juzgador no deja de ser humano. A mí me gustan las palabras que dice el maestro Sergio García Ramírez, que fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que él decía que solamente entre los mejores hombres debían ser los propios juzgadores, porque porque después de Dios juzga al juez, y el juez juzga a sus iguales, o sea, juzga a sus pares. ¿Y cómo, en teoría, cómo debes juzgar correctamente? Bueno, entre otras cosas, esa valoración, a través de una adecuada valoración. Por lo tanto, sí es muy fácil, ¿no? Y tal teoría, y la teoría, y Juan Pérez, y Jordi Ferrer, y a quien ustedes gusten. Sí. Nada más que ya estar de este lado del escritorio y tomar la decisión ya es diferente. Y cuando eres juzgador, una cosa les digo, sientes de verdad la soledad del fallo. Claro, artículo 5º constitucional, pues ustedes mira, pues, ¿para qué se metió en esto, no? Pues, artículo 5º constitucional, sí, de acuerdo. Y la soledad del fallo es que no puedes, os digo por experiencia propia, que no puedes ni pasar saliva, de que se te cierra la garganta, viene angustia, se te cierra, y pues de modo hay que resolver. Esa es la realidad. En fin, son cuestiones bien interesantes y pues bueno, ya el sistema ya cambió. Si alguna vez ustedes están de este lado del escritorio, seguramente lo van a entender o se van a acordar cuando digan, caray, ya sé lo que... A mí me lo dijo una vez un magistrado que fue también un mentor, me dijo,
El día que sientas que no puedes ni pasar saliva y que sientas ciudad del fallo, hasta entonces eres juez de distrito. Y dicho y hecho. Y hablar. Muy bien, muchas gracias. El del asunto este del juez, pues a lo mejor él tuvo una experiencia y como máxima de experiencia, sí, sí tienes que juzgar con objetividad. O sea, no debes mezclar tus cuestiones personales. No voy a atrever a decirlo casi, pues algo que te pasó, proyéctate y no todo. Pero sí te puedes ir con una máxima experiencia. A final de cuentas, mientras lo armes bien, como yo les digo, mientras esté bien fundado, bien motivado, con un grado de razonabilidad en lo que usted me dice, pues es válido. Y si puedo estar equivocado, claro, sin duda alguna. Bueno, para sus recursos. Y a lo mejor el de alzada puede estar equivocado. No sé, amparo directo, colegiado, por decirlo así. O la apelación, máxima apelación. Bueno, pues entonces pues, para esto la revisión de amparo directo y se van a su máximo tribunal. ¿Y cuántas veces hemos visto a su máximo tribunal? Que votan 3-4, perdón, 3-2, 4-1, etcétera, ¿no? Entonces, en fin. Quiero traerles un caso práctico, ya nos voy a traer este tipo de delitos, pero me gustó por la valoración de la prueba que tiene que ver con ADN, la extracción de ADN. Aquí es un sujeto que fue sentenciado por el delito de violación en número de dos mujeres víctimas y, ojo, no me digan a mí, le pusieron 12 años de prisión. El tribunal de juicio oral, 12 años de prisión y el tribunal de apelación, casación, le confirmó. Los hechos son diferentes, ¿verdad? Bueno, o sea, conforme vean los hechos dirán, en fin, 12 años. Básicamente los hechos son, no voy a entrar mucho en detalles, obviamente. Dice que en la madrugada de tal fecha, de septiembre de 2013, el hoy acusado, perdón por ya saben, Juan Pérez, interrumpió en el domicilio ubicado en tal lugar, en la calle tal, de esa ciudad, en Chihuahua, ¿verdad? Y amagó con un arma de fuego a ambas víctimas, amenazándolas de muerte. Se trataba de la madre y de su menor hija de edad. Y una menor de edad, y que se encontraba solas en el domicilio antes adoptado. Primero las roba, le solicita lo que tengo de dinero, su celular, etcétera. Y después a esto, no voy a entrar en detalles, por medio de violencia física y moral, les impuso cometió sus delitos sexuales en contra tanto de las dos, ¿no? Tanto de la madre como de la hija, ingresando. Sujeto activo, policía, o sea, perteneciente a fuerzas de seguridad. Las pruebas que el Ministerio Público sacó en la audiencia de debate juicio oral, el oficio, nombramiento de cargo, entre otras pruebas está la prueba testimonial a cargo de las víctimas con identidades reservables de iniciales Y e Y1, por decirlo así. Testimoniales de los policías, testimoniales de los peritos en materia de criminalística, obviamente en el lugar de los hechos, fotografía forense, ajá, otro dictamen de criminalística, respecto al domicilio que se realizó, los informes de agresión sexual por parte de los peritos. Estos son datos, bueno, vamos a llamar, ya estamos en otro estándar, ya no son datos, ya son pruebas, son indicios, ajá, los podemos tomar como tales para ir armando en determinado momento esa inferencia lógica, la prueba circunstancial, siempre y cuando sea razonable. Dictámenes periciales de las ropas de las víctimas, dictámenes de química bacteriológica, parasitóloga, en relación también de búsqueda de células espermáticas en hisopos y prendas de vestir, declaración pericial a cargo de peritos de la Fiscalía, en relación con la extracción y búsqueda de ADN, también respecto para buscar coincidencia entre los perfiles genéticos de ambas víctimas, y el sentenciado. Se hicieron los dictámenes periciales para encontrar material genético, tanto en ambas víctimas, con la persona que está sentenciada. Después de los hechos, de que suceden los hechos, este sujeto de la mecánica de los hechos agarra y huye. Entonces, ellas, como víctimas, de inmediato piden ayuda con los vecinos y llaman a la policía, etcétera. Llega la policía, llegan servicios periciales, empiezan a
a hacer dictámenes de criminalística de la casa y encuentran, mira, afortunadamente para que no haya impunidad, encuentran que cuando este sujeto activo los lleva a una de las recámaras de las víctimas, él se baja los pantalones y se le cae su cartera con sus identificaciones y también se le cae su celular. Entonces, los cuales quedan debajo entre la ropa y debajo de la cama. Entonces, cuando llegan y servicios periciales, encuentran esto. Dicen, ok, muy bien. Entonces, esto sirve también como medio de prueba, series fotográficas de las mismas y prueba material, pues en 4 identificaciones que constan en un porte de arma estatal, con gafete estatal, que ubica fulano tal como miembro de Fuerza de Seguridad, su credencial de lector, licencia de manejo, otras tarjetas de nómina, una cartera, papás, y un teléfono celular marca Nokia, color azul negro. Todos así ubicados en este domicilio, ¿no? Entonces empezamos ya a valorar y decimos, ¿sabes qué? Pues mira, pues sí escribe lo que dicen, me estoy yendo muy rápido. La versión pública la pueden encontrar del colegiado de Integro, es el amparo directo penal. Entonces más las voy a subir. 485-2011. Amparo directo penal 485-2011, es versión pública. Y entonces ellas, las víctimas, dan su versión de los hechos y básicamente pues lo señalan. De hecho, la defensa se vale, están en juicio y obviamente está difuminada, ellas están por videoconferencia. La defensa alega de que ellas hacen un reconocimiento a él y que ese reconocimiento se incorporó y que violó sus derechos procesales, etcétera, debido pues eso. Y no, ese tipo de reconocimiento como identificación de cambiar, aquí está la foto y todo, esa es una formalidad para técnicas de investigación en otra etapa. Aquí estamos en juicio oral, y entonces durante la declaración de las testimoniales de las víctimas, obviamente difuminada y todo, le preguntan si reconocen a la persona que cometió tal delito. Y si lo reconocen, sí, ahí está sentado, etc. Entonces ahí cambian las reglas, porque es en juicio. En determinado momento, pues hasta se le fue a la defensa, porque la defensa, y lo hicimos a la resolución. Pues no hay ninguna violación de derechos fundamentales. En determinado momento, si no quería que lo reconocieran, ya que él se reservó su derecho a declarar, pues hubiera solicitado que en el momento de que iban a declarar las víctimas, la defensa puede haber solicitado que él estuviera fuera de la sala. No lo solicitó, esto es contradictorio, y al momento que declara, las dos víctimas por separado, obviamente en su momento, lo señalan. Señalamiento directo en la audiencia, sí fue él. Lo reconocemos porque en el momento que se fue, una de ellas dice, sí, yo lo alcancé a ver cuando estaba haciendo esto y esto y esto, le vi el rostro, y otra dice, a mí me tenía volteada hacia tal lado, no podía verlo, pero en el momento en que se fue y abrió la puerta, había algo de luz y le alcancé a ver el rostro. Entonces ya hay señalamientos directos. Ajá, entonces ya, si se fijan, ya vamos armando ahí la providencial. También alega todas las declaraciones de ambas víctimas que manifiestan una de ellas que por el reflejo vislumbre de la luz exterior que entraba al domicilio cuando el activo las violentó, entonces lo pudo ver, ¿no? También las ropas tenían ciertas circunstancias, aparte de sangre, manchas hemáticas, etcétera, etcétera, y que no coincidían a ninguna de las tres pasivos. La defensa dice, no, pues no tiene nada, ya venden, no cometió todo, y no, y las pasivos mencionan de entrada, pues como grupo vulnerable, que son como mujeres, y aparte por sus condiciones de marginación social, hay que decirlo, lamentablemente por sus condiciones sociales, donde ellas vivían, pues era una zona sin servicios, o si tenían luz, algo de agua, pero no había pavimentos, era una colonia así, pues de escasos recursos, si me permite decirlo, y ellas manifiestan que esta ropa que ellas tenían, una de ellas que tenía manchas hemáticas y todo, y se llaman, no pertenece a ninguno de los tres, por lo tanto no fue, ellas mismas manifiestan que recibían ropa en donación de otras personas, así de vecinos, etcétera. O sea, pudo haber sido sangre de otra persona. Entonces, ellas fueron claras y coincidentes al señalar que lo era sentenciado, que ingresó en la madrugada directamente ilícitamente el inmueble de aquellas, las agredió físicamente a ambas víctimas, ambas mujeres, con arma de fuego, usando palabras altisonantes, y bueno, ya después
la realización de los actos que les estoy comentando, ¿no? La defensa, entre otras cosas, alega, y dice, esa es la parte que les quiero mostrar. Bueno, a ver, esta parte es interesante, que alega de que se le violan sus derechos y sus garantías, o sus derechos fundamentales, por el que lo señalaron en la audiencia, y nosotros decimos, mira, transcribimos una ejecutoria de la Corte y decimos, mira, aun cuando el asunto guarda similitudes en el presente acerca de la identificación, ojo, no le asista razón al quejoso, aquí estamos haciendo valoración para decir, ¿sabes qué? Si es válido que te hayan señalado en la audiencia y que te hayan identificado y le damos valor probatorio, porque decimos, su identificación en juicio a cargo de las víctimas se verificó a consecuencia de su narrativa como parte de declaración de las tesis en el interrogatorio. Las van interrogando, van respondiendo y dicen, sí, ahí está, las dos, ¿no? Por separado. Información que fue corroborada con las respuestas al contrainterrogatorio del defensor, que hace increíble su deposición y por ende, en consecuencia lógica, que escribiera y refieran al justiciable en la audiencia. Además, ojo con esto, la información aportada por las declarantes no se incorporó conforme al procedimiento para reconocer personas, etapas previas, etapas anteriores, técnicas de investigación, no, porque el medio de prueba ofertado en el auto de apertura judicial fueron las testimoniales, o sea, fue en juicio, las testigos directamente lo señalan, las testimoniales de dichos sujetos procesales y víctimas, no así el acto de investigación consistente del procedimiento para reconocer personas cuya materialización tiene lugar en etapa inicial en sede ministerial con diversas reglas. Efectivamente, el artículo 62 del Código de Procedimientos Penales, aquí es del Estado de Chihuahua, recuerden que aquí empezó muchísimo antes, dice procedimiento para reconocer personas. El reconocimiento de personas deberá practicarse de mayor reserva posible y ya nos va diciendo cómo se van a realizar las formas de reconocimiento y todo. Sí, pero es otra etapa, nos lo va diciendo. Dice, dicha norma procesal se desprende el procedimiento paso a paso para realizar el reconocimiento de personas como medio de investigación, no así en etapa de juicio. Por tanto, la valoración de testimonios por parte de esa responsable se estima correcta. O sea, la sala dijo, ¿fue en juicio? Es válido, lo tomo como tal. Nosotros no lo hacen valer como concepto de violación. ¿Sabes qué? No, me violaron mis derechos fundamentales, lo que ustedes gusten, debido proceso. No te confundas. Una cosa es allá, como en investigación, como un método de investigación, y otra cosa es acá, a nivel juicio. ¿Ok? Diferente. Y así lo decimos, ¿no? Pues, al final de cuentas, voy a continuar. Se señala además que la identificación y reconocimiento se dio de manera espontánea, o sea, a la hora que ya estaban ahí declarando, en cuanto advirtió la presencia del imputado por medio de la pantalla, o sea, están declarando, lo ven y lo ven. Se hizo notar su intranquilidad, lógico, su ansiedad, no obstante de no haber sido requeridas por algunos intervenientes para tal reconocimiento, etcétera. Se estima que la credibilidad de los pasivos, que se han notado sinceras, se exponen las razones por las cuales pueden ser al procesado como su atacante, clarificando las condiciones del lugar que le permitieron visualizar, podían ver su agresor con la luz que había, etcétera. Máxime que, como estableció la sala responsable y también el tribunal de enjuiciamiento, el juez correctamente concatenó ese indicio, o sea, ya los señalamientos, con diversos medios de convicción, como lo es el hallazgo de la cartera, y con inmediatez de ese evento fue localizado por la víctima más joven debajo de unas cámaras de domicilio, la cual contenía documentos oficiales a nombre del sentenciado, así como el teléfono celular marca Nokia, sin que se advierta explicación lógica, regresar lógica. No, es que yo no, ¿qué hacía ahí tu cartera? Es que la ADN no quise, ¿qué hacía ahí tu cartera? ¿Qué hacía ahí tu teléfono celular? A nombre del acusado en el domicilio de las víctimas, objetos que fueron debidamente asegurados, procedimientos policíacos que acudieron al llamado y obviamente que integraron adecuadamente la continuidad de la cadena de custodia. Evidencias respecto a las cuales se cuenta con pruebas científicas corroboran, como es la pericia de materia criminalística de campo realizada por el perito X, quien en otras cosas manifestó que en tal fecha, tomó serie fotográfica, ahí mismo, de la cartera de Pueblo Café que ponía los documentos. ¿Ok? Clasifican como, ya la vamos así como un rompecabezas, como que lo vamos así como armando, ¿no? Además, debe resaltarse que el defensor pudo optar porque el justiciable no estuviese presente en la sala de audiencias en el momento que las víctimas le dieron testimonio. En uso de su legítimo derecho, nunca quiso declarar. Está bien, se reservó su derecho, él se vale. Y obviamente no se le va a tomar eso como en contra, como prueba, etcétera. No deseas declarar, pues adelante, no
no declares, ¿no? Estás en tu derecho, es un derecho fundamental que te asiste y adelante. Ahora, ¿qué te recauciona ahí? Pues mismo pudo haber solicitado tu defensa, que no estuvieras tú presente. Lo que no lo hizo, por lo que va a asumir, con la pena, por lo que debe asumir las consecuencias procesales de su estrategia de litigación. Sí, recuerden, eso es contradictorio, eso es oral. En no son infundados conceptos de violación, se reitera que la identificación y reconocimiento de Juan Pérez, aquí quejoso, en juicio a cargo de las víctimas, se verificó consecuencias narrativas como parte de declaraciones asistentes en el interrogatorio. Información que fue corroborada con las respuestas del interrogatorio del defensor y que hacen creíble la posición de las víctimas. Ajá. Ok. Hablamos de mediación, que en la evaluación de las pruebas es posible advertir 3 estadios procesales. Estamos en valoración. A saber, constatar que lo aportado al juicio como prueba reúne las condiciones para catalogarse como prueba válida. Bien. Fueron, ya recuerden, ofrecimiento, admisión, desahogo, valoración. Estamos en valoración. ¿Fueron admitidas válidamente? Sí. ¿Son pruebas válidas? Sí. ¿No son ilícitas? ¿No son de este tipo? Adelante. B. De ser realmente la prueba válida, ya pasó el primer estándar. De ser realmente la prueba válida, determinar el valor que probatoriamente le corresponde, o sea, su valoración. Y después determinar su valor probatorio y establecer su alcance demostrativo. ¿Para qué sirve? Ok, estamos hablando en este caso porque él alega que la cartera fue encontrada después, no, fue encontrada en el momento que fue la policía, realizaron las prácticas, todo, hubo una inmigración en encontrar ahí la cartera, etcétera, ¿no? Entonces, escribimos algunos criterios de inmigración de nuestro máximo tribunal, hablamos del principio de mediación, y esa es la parte que yo estaba buscando. Así como la aportación de material genético del examen practicado por experito, en su carácter de médico legista con adscripción en la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía del Estado, quien recabó muestras de las respectivas regiones íntimas de las víctimas, que con posterioridad fueron remitidos para su análisis de laboratorio, llevando a cabo la adecuada cadena de custodia, al igual que tratados de ciertos ropajes que vestían las afectadas en los momentos hechos. Así como lo dispuesto por, otro perito que recabó las muestras biológicas, mucosa y oral, de la hora sentenciada. ¿Ok? O sea, a ver, ya que te tenemos, ven para acá, papito. Vamos a sacarte con un hisopo, lo cual, y al respecto, creo que ya se había comentado, nosotros tenemos en el colegiado, tuvimos un criterio de que la extracción de material genético, prueba de ADN, etcétera, que no es no viera su dignidad humana, siempre y cuando obviamente se extraiga sin que sea doloroso, sin tortura y todo, tenemos al respecto también un criterio al respecto. Entonces, sí, delante de la defensa, a través de la metodología, se hizo la pericia, pum, 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 pum. De igual manera se contó con la presencia del perito químico forense, X, quien declaró haber realizado el 25 de septiembre de tal fecha el análisis de 2 evidencias, una consistente en una playera con cierto logo, así como un short deportivo color negro, y a fin de llevar a cabo el rastro hemático, que es lo que yo les decía, ¿no? Que se identificó sangre que era de origen humano, pero que no era de uno ni de otro, ¿no? También la peritoquímica forense, que indicó haber realizado 3 informes relativos a la búsqueda de células espermáticas. ¿Ok? Trilogiado BERT, conocimiento científico de la prueba, valoración científica de la prueba. La búsqueda de células espermáticas en el hisopo que contenía las muestras biológicas de las víctimas, que contenían muestras de las regiones obtenidas de las víctimas y en la evidencia consistente en prema de vestir, siendo esto ropa interior de color tal, perteneciente a X víctima. Respecto a los resultados obtenidos, la perito explicó haber localizado 5 células espermáticas por cada 100 campos visualizados en el microscópico. Esto tratándose de las muestras biológicas contenidas en el hisopo correspondiente a las víctimas, de la víctima más joven, y solo 3 células espermáticas por cada 100 campos en relación con el hisopo que contiene muestras también de la víctima de mayor edad, lo cual explica que en base a esas muestras es cantidad insuficiente de células espermáticas para obtención de un perfil genético completo, ya que se necesitan alrededor de 130 células espermáticas de buena calidad, concluyendo de manera global que sí se localizaron restos seminales y células espermáticas. Pero
se señala que a pesar de esta situación, lo que yo les comenté, pues que no se puede realizar la prueba y por lo tanto son insuficientes para acotejarlas con el ADN del sentenciado, pues no coincidían. Sí, pero ojo, o sea, más bien, no eran suficientes para que coincidieran. Ojo, es diferente. Una cosa es que aquí en ese aspecto, las células espermáticas fueron, no sé si fueron insuficientes para hacer el match, la comparación con el ADN del sentenciado, porque no había suficiente material genético para confrontarlo. Y otra cosa es que si hubiera habido material genético suficiente, se hubiera realizado el cruce y ahí hubiera resultado que no concordaban. Eso es, no se realizó el match por insuficiencia del material genético acá, junto con el de él, los rasos de esperma de este lado. No porque si hubiera suficiente material y hubiera sido diferente y que no concordara. Y aún déjenme pensar, en el caso hipotético, que si hubiese habido material genético de otra persona, y aquí voy a introducir una tercera hipótesis, la cual no es el caso, es como meramente como, si hubiese existido material genético y hubiera sido de otra persona que no concordara con el sujeto activo, eso no implicaría que él no hubiese cometido los delitos. Así de sencillo, porque válidamente cualquiera de ellas diría, bueno, pues sabes que yo tuve relaciones sexuales hace poco, en la mañana, no sé, con otra persona y se acabó. No, eso no excluye. ¿Qué es lo que sí hay en su contra? Los dichos de ella, directos, y la cartera y el celular, para empezar. Entonces, si hubiese sido el caso, que no les aclaro, esas hipótesis, o sea, sí, pues, tal vez una de ellas dijo, sí, yo tuve relaciones sexuales, pero espérame, eso fue en la mañana o en la tarde y eso sucedió ya en la noche y a él yo lo señalo. ¿Se va entendiendo? O sea, el que no se haya dado aquí la prueba de ADN por insuficiencia no implica que, porque es lo que la defensa dice, no, pues ya ves, no pegó. La prueba de ADN es súper fiable, rasgos de fiabilidad o tipos de certeza. Entonces, no, papito, aquí te quedas. Porque hay otros elementos. Por lo que es la apreciar genética forense a cargo de tal perito escrita por papás respecto a los informes que elaboró en tales fechas, ambas fechas de tal día, en relación con la extracción y búsqueda de efectos de identificar coincidencia entre los perfiles genéticos de la víctima y el sentenciado, se advierte que se señaló lo siguiente. En cuanto al primero de los informes, de fecha tal de octubre, correspondiente a la obtención del perfil genético de alguna muestra biológica de las víctimas y del entonces acusado, refiere lo siguiente. Haber alcanzado tanto de las féminas como del acusado sus perfiles genéticos, porque ya los tienen. Que tras el cotejo en la base de datos que encuentra la Fiscalía General del Estado en torno a la información genética del sentenciado, ojo, esto no tiene nada que ver con el juicio, simplemente es parte de la pericial, son otros hechos. Tras el cotejo, la base, corren con una base genética y lo confronta con el perfil sentenciado, informó que tratándose de su linaje paterno, encontró 3 coincidencias relacionadas con causas penales de años atrás. Reitero, esto no se toma en cuenta para ser sentenciado, no se debe tomar en cuenta para ser sentenciado o para imposición de la pena o para, en este caso, la negativa de amparo. Simplemente es como una información que dice, pues mira, corrimos de nuestro sistema y ¿qué crees? Mira, encontramos 3 coincidencias relacionadas con causas penales de años atrás. Una, el proveniente de un hisopado de también una mujer víctima reportada en tal fecha, también de delito de investigación, tal delito sexual en tal carpeta de investigación. 2, el encontrado también en tal hisopo, respecto a un cadáver en el servicio médico forense, como papás, relacionado a un delito de feminicidio. La carpeta de investigación. Y 3, el relativo a un masculino desconocido, una mancha de semen, encontrado en un boxer, papás, reportado en tal carpeta de investigación. Antecedentes respecto a los cuales estableció el juzgador correctamente que no se estaban juzgando sus hechos, pero sí relevaba una tendencia conductual por los hechos de la naturaleza. Yo creo que ese comentario en ese aspecto, en lo que dice el juzgador, creo que es desafortunado. Estamos en derecho penal de autor y no, perdón, estamos en derecho penal de acto y no de autor. Entonces, bueno, no se lo toma entero. Explicó en cuanto al segundo informe de fecha tal de marzo, correspondiente a las muestras biológicas enviadas al laboratorio de química forense
consistentes e hisopados en las regiones de las víctimas, ¿verdad? Manchas de sangre y semen en un short color negro, señalaba haber obtenido la extracción de ADN del núcleo celular de estos elementos, así como su posterior purificación o ampliación para luego realizar el proceso pertinente, la metodología, a través de un secuenciador de forma tal que los resultados finales son arrojados por una computadora mediante una serie de números plasmados en una tabla. Los hemos visto como son, ¿no? Como códigos. Sin olvidar que el caso completo, además del análisis autosómico, información genética completa de una persona, la mitad aportada por parte del padre y la otra mitad por la madre, llevó a cabo también un análisis del cromosoma Y, exclusivo para varones, pues aquellos transmiten como una copia completa a su descendencia masculina los denominados haplotipos, por lo que para el caso concreto se obtuvieron las dos tablas numéricas, las dos columnas, una para cada tipo de exámenes acotados previamente y que a su vez serían cotejados con las evidencias y muestras de referencia del procesado, concluyendo que el análisis autosómico del ADN se permitió conocer, o sea, sus conclusiones, haber conseguido los perfiles respectivos genéticos de las víctimas a través de las muestras de mucosa y oral. 2. A partir del hisopo, de las partes íntimas de las víctimas, del fragmento de mancha de sangre también contra el show deportivo, la obtención de un solo perfil, que tras su cotejo resultaron coincidentes con el de la muchacha, una de las víctimas, perdón, le presenta su otro. 3. La muestra del hisopo también de una de las víctimas alcanzó un perfil coincidente con la propia víctima. Y con relación a la mancha de semen levantada del short deportivo, se obtuvo un perfil genético tipo muestra, uno de ellos coincidente tras el cotejo pertinente con el de la víctima, y el diverso a un individuo desconocido. Y de otra mancha de sangre, pues ahora depende de decir que se trata de la obtención del perfil genético de un individuo desconocido, que tras su cotejo con aquel alcanzado sentenciado no resulta coincidente. Bueno, ok. Ellas también refieren que los vecinos les donaban ropa, etcétera, ¿no? Y asimismo, en correlación al estudio del cromosoma Y llevado a cabo en esta última mancha de sangre, así como el hisopado de la víctima y en la muestra de referencia del sentenciado, se obtuvieron las conclusiones siguientes. Haber obtenido el haplotipo del cromosoma Y del imputado a partir de muestras de mucosa oral. De la mancha de semen del short deportivo se obtuvo el haplotipo de un individuo desconocido. ¿Okay? En tanto que del cotejo entre estos dos últimos elementos no se observó coincidencia genética, es decir, pertenecen a linajes paternos distintos. Asimismo, de la mancha de sangre fragmentada del short deportivo, se recabó el haplotipo de un masculino desconocido, en el cual, al cotejarse con el individuo de conclusión del punto anterior, se coincidencia en torno a su linaje paterno. Sin embargo, no podía afirmar que se trataba del mismo sujeto. Esto es en pocas palabras. Las muestras acotadas eran mínimas porque no había una cantidad suficiente de células espermáticas para obtener un perfil genético completo. Esto de las víctimas, la extracción de las víctimas. Ajá. Que fue por eso que inclusive en su momento se peticionó la autorización de un consumo total de las evidencias. Se consumieron, pues eran muy pocas, ¿no? Lo que había ahí. Esto es, que son necesarias alrededor de 130 células espermáticas de buena calidad completa y un soporte adecuado que es afectado por esos factores tales como el sol, la humedad. Es por ello que previamente se realiza la cuantificación que se anuncia en su testimonio para haber podido anunciar resultados contra especificados, mientras que en el asunto, en juzgamiento se había contado únicamente lectura microscópica con un esperma en toda la laminilla proveniente de un hisopo conducente en la región de las víctimas, etc. Reflexiones que aplican igualmente a las muestras biológicas de la menor. Por lo tanto, en el análisis de ADN, la perito concluyó que no existía coincidencia entre las muestras tomadas a las víctimas y la que se tomó al sentenciado. Ah, pues sí, no hay. Ajá. Bueno, sí es cierto. Pero que no haya esa coincidencia, pues no implica que no se tenga para acreditar la responsabilidad penal del sentenciado, como lo es, y hablamos aquí, el señalamiento directo a las víctimas, sabemos de los delitos sexuales, lo que tiene preponderancia el valor de la víctima, el hallazgo de la cartera, el hallazgo del celular. Entonces, con estos medios de convicción que se desahogan al juicio oral, fincados su contra, valorados de manera libre y conforme a las reglas de la lógica, y me brinca porque están los dictámenes periciales de la psicóloga, los dictámenes de criminalística, de la cartera como han encontrado en el celular. Entonces, todos los más medios de convicción que se desahogan en juicio oral, valorados de manera libre y conforme a las reglas de la lógica y experiencia, pues sí, si no, ¿cómo llegó la cartera ahí, verdad? Y el celular, y aparte la están señalando,
Quedaron plenamente recuperados elementos del delito de violación, el número de 2, previsto por tal artículo, papás, y de lo que realizó de su conducta que lo incriminan. Por lo que se estima que el Ministerio Público sí cumplió con su carga de la prueba de demostrar la plena responsabilidad del quejoso, y que fue desvirtuada la presunción de inocencia que opera a su favor, por todo lo que ha hecho. Por todo lo anterior, hablamos de supresión de inocencia, que es vertiente y todo, pero es superada, y con todo lo anterior es que este tribunal negamos el amparo solicitado y se quedó esa persona con la pena de prisión que le fue impuesta. Muy interesante el asunto, porque a pesar de haber prueba genética que no le correspondía, aparentemente, pues sí, pero ¿qué crees? No implica que te vayas, porque hay otros elementos por los cuales podemos hacer esa inferencia lógica y válidamente, ¿y qué crees? Fue correcto, su sentencia condenatoria. Se acreditó la plena responsabilidad del sujeto y obviamente se negó el amparo que solicitaba. ¿Tan? Interesante el asunto, ¿no? Sobre todo por las pruebas periciales genéticas. Entonces, ¿y aquí qué es lo que se hace? Es una ponderación, a ver, sí, a ver, hay todo esto, A, B, C, D, ¿no? A ver, entonces, cargo que hay, pues, A, B, ok, tumbamos estas, y aún tumbándolas, por decirlo así, en términos coloquiales, te quedas con esto. Se arma la prueba indiciaria, esas inferencias lógicas de circunstancial, sentencia condenatoria, apelación confirma, amparo, negativa del amparo. Se niega el amparo. ¿Dudas hasta aquí, maestros, maestras? ¿Ninguna? Bueno, el día de mañana les voy a traer un asunto lo voy a buscar, de lavado de dinero, donde son dos personas también, una se quedó y otra, otra que era una dama, también, en amparo directo dijimos, con lo que hay, nos acredita. Vamos a hablar un poco de algo así como de lo que se llama, como la prueba diabólica. ¿Cómo sé que no sabía? ¿Cómo demuestro que yo no sabía? Bueno, entonces, lo vamos a comentar mañana. Yo, si no tienen ningún inconveniente y ninguna duda, los dejo. Tenemos 2 quejas urgentes en el colegiado y mañana es día de sesión. Así es que todavía hay que pegarle otras cosillas. Si no tienen ninguna duda, pues muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo, primero Dios, el día de mañana. Y espero que todo esto, digo, miren muchachos, lo de menos sería estarlos leyendo y hacerlo, y pongo el PowerPoint y los veo exponiendo y todo, y así lo hacemos así como, no sé, muy teórico. Mi filosofía es la práctica, porque eso es lo que vemos en la vida real. Y miren que hemos visto cada asunto. En fin. Bueno, pues habiendo dicho lo anterior, muchas gracias, José Miguel, muchas gracias. Termino la clase del día de hoy. Mañana primero nos vemos a las 6 y pues a seguirle pegando. Que pasen buenas tardes o buenas noches y nos estamos viendo. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Que descansen.